Un ser con alas intentó llevarse a mi bisabuelo en León, Guanajuato. Hola Pepe, soy de León, Guanajuato, y esta historia que estoy por contar le pasó a mi bisabuelo. Lo sé porque hace unas cuantas semanas encontramos unas libretas que eran de él, y una de estas era su diario personal. Su anécdota es impresionante, la dejaré tal y como la escribió para que se disfrute. Son las 12 de la noche, lo sé con exactitud porque acaban de sacarme de la cantina. Estaba ebrio y no tenía con qué comprar un trago más. Como el cantinero es mi amigo, de buenos modales me pidió que me fuera a mi casa. Quise responder con algún insulto, pero entendí que lo hacía por mi bien. Subí a mi mula, mi fiel compañera en todas mis borracheras. No pasó más de media hora cuando escuché un silbido delante de mí. Atento, miré a todos lados, pensando en alguno de mis amigos de copas. Quizá pudiera seguir la fiesta con ellos, así que también silbé fuertemente y lo acompañé de un grito. No obtuve respuesta, pero un viento fuerte golpeaba los árboles al lado del camino. La mula se puso nerviosa, mirando a su alrededor asustada, aunque no entendía por qué, ya que no veía nada. De repente, algo cayó sobre las ancas de mi mula. Sentí unas manos en mis hombros y el animal empezó a correr desbocado por el camino. Intentaba controlar a la mula mientras me aferraba con fuerza para no caer al suelo. Decir que intentaba derribar a nuestro acompañante sería imposible. La fuerza con la que me oprimía no me daba oportunidad para hacer nada. Estaba a su merced. Sentí unas garras clavándose en mis hombros. El dolor era insoportable y solté un grito de terror y dolor. Pareció que el animal también sintió el dolor o se asustó aún más con mi grito porque corrió como si huyera del demonio. De repente, la presencia misteriosa soltó una carcajada que resonó en todo el camino. La mula, al escucharla, intentó zafarse de ella, levantando las patas traseras. Yo me aferraba a la montura, gritando desesperado. No sé qué decía en ese momento, si recé, maldije o simplemente grité incoherencias. Nunca lo sabré. Intenté mirar atrás para identificar al tormento que nos perseguía, pero la fuerza de sus brazos me lo impedía. En una curva del camino alcancé a ver la casa de Mercedes, una anciana muy amable. Sin pensarlo mucho dije, aquí es. Cuando la mula pasó frente a la casa de Mercedes, me tiré de la montura y lo que llevaba a mis espaldas cayó conmigo. Fui a dar de bruces contra el empedrado y me rompí la cara. Emití un chillido que parecía ser de rabia. No esperaba tal reacción mía, pero esa cosa se repuso primero que yo. Dio un par de aleteos y se perdió volando en la oscuridad. Como pude, me puse de pie y golpeé la puerta de la casa. Fue Mercedes quien me abrió. Al principio lucía seria por la hora, pero al verme su semblante cambió y me preguntó si había visto al diablo. Contesté, casi. Mi rostro golpeado y mis hombros sangrantes no dejaban dudas de que algo no estaba bien. Su hijo de Mercedes fue tras la mula y la encontró a pocos pasos de ahí, también sacado por las ancas, como si espuelas de púas se hubieran clavado en ellas. Mercedes me lavó las heridas y me dio bebida de romero. Luego me preparó la cama y me pidió que me quedara a dormir ahí. Desperté tarde y adolorido. Mi rostro estaba bastante golpeado, al igual que mis hombros. Las heridas parecían infectarse. Mercedes comentó que no estaba segura de qué nos había atacado. No parecía ser una bruja, ya que ésta se hubiera conformado con montarse en la mula y hacerla correr. El olor y las garras eran a algo demoníaco y malvado. Regresé a casa. Tanto mis heridas como las del animal tardaron en curarse. Ni el médico ni el veterinario supieron explicar cómo fueron hechas. No sé qué me acompañó esa noche, pero puedo asegurar que fue algo espeluznante y terrorífico. El amor de padres traspasa las fronteras del más allá. Mi hijo de 16 años solía llegar a las 4:30 de la tarde, después de sus clases. Mi esposa siempre lo esperaba con su postre preferido y mientras él llegaba hablábamos de su futuro. Un día cualquiera interrumpieron en nuestra casa. Fue horrible la situación para todos. El piso, las paredes y la finura de las pequeñas gotas que desdibujaron la paz y tranquilidad de nuestro hogar fueron pruebas de lo descarado y lo violento del ataque. Las múltiples heridas en aquel cuerpo frío e inerte demostraban que el atacante desató toda su furia. Durante largo tiempo, aquel lugar fue una tumba emocional para todos, hasta que un día a las 4:30 de la tarde tocaron nuevamente la puerta.
Avancé hasta aquella puerta y me detuve. Sentí una presencia. Era mi hijo tocando la puerta. No dije nada, solo me mantuve ahí mirando, deseando que dejara de tocar. Aquel golpe fue escuchado por mi esposa y ésta, al igual que yo, también sintió aquella cálida presencia. Mi esposa quiso abalanzarse sobre aquella puerta, pero me interpuse. No podía permitir que siguiera atrapada en su dolor y no descansara. Intenté que recordara lo que había pasado, pero hacía caso omiso a mis múltiples intentos de traer su pasado a su presente. Así que monté guardia y simplemente rezaba para que aquella puerta no fuera tocada. Ver aquel reloj y observar el avance de las horas era un tormento. A veces tanto ella como yo estábamos expectantes. Sin embargo, en muchas ocasiones aquel toque insistente nos atormentaba. Otras veces era el detonante emocional para que mi esposa quisiera salir. Descansar en paz no era una opción para ella. Así que decidí hablar con su hermana y pedir ayuda. Solo no podía. Le expliqué la situación de lo que sucedía a las 4:30 de la tarde en nuestro hogar y que era necesario que todo quedara claro. Aunque el dolor regresara, era necesario para que todos siguieran adelante. Le pedí que llevara las llaves y entrara, que yo estaría con mi esposa consolándola, pero era necesario para que ella supiera lo que estaba pasando por el bien de todos. Al día siguiente, ahí estábamos en la sala. Mi esposa ansiosa miraba el reloj desde temprano. Le dije que preparara el postre favorito de nuestro hijo. Esas palabras trajeron paz a su alma atormentada. Le dije que si tocaban la puerta a las 4:30 se mantuviera tranquila. Era necesario que viera y que escuchara lo que aconteciera. Como venía sucediendo, la puerta fue tocada. Mi esposa ansiosa no podía controlar sus emociones. La frialdad se apoderó de aquella cocina. Desde ahí escuchábamos los pitidos de la cerradura. Ella vio entrar a su hermana con nuestro hijo. La observó llorar en silencio mientras le hacía señas para que escuchara. Escuchó cómo su hermana le explicaba a nuestro hijo lo sucedido. Escúchame, cariño. Tu padre en un sueño pidió que no regreses a esta casa, ya que te trae malos recuerdos. Él sabe que solías tocar algo al llegar para alegrar a tu madre. Sé que no recuerdas nada. La impresión y el trauma borraron todo lo que viviste. Una parte de ti sabe lo que ocurrió, pero la otra se niega a aceptar la pérdida de tus padres aquella tétrica tarde que nos marcó a todos. Ellos quieren que sigas adelante y están contigo, pero tú y tu madre deben comprender lo sucedido. Ahora ambos deben seguir adelante, concluyó su hermana. Mi esposa se quebró y lloró sobre mi hombro. Los recuerdos de aquella fatídica tarde y el sacrificio que hicimos para detener al intruso invadieron su mente. A las 4:20 de la tarde nos enfrentamos a aquel demente con la misma violencia con la que él nos atacó. Sabía que nuestras heridas podían ser mortales, pero si mi hijo llegaba y aquel lunático seguía vivo, lo que más amaba en mi vida sería la próxima víctima. Mi esposa, con sus emociones a flor de piel, escuchó cómo su hermana despedía a su hijo, jurando defenderlo con la misma intensidad con la que lo había protegido. Mi esposa me miró, agarró mi mano y con una mirada me indicó que estaba lista. Antes de salir por aquella puerta, lanzó una mirada a la cocina. Ahí vio a su hermana y a su hijo abrazándolo al encontrar su postre favorito en la mesa, listo para ser disfrutado. La niña que se convirtió en araña en un convento de Hidalgo. Hola Pepe, me encantan tus relatos y deseo contarte una experiencia más que escalofriante. La siguiente historia sucedió en Hidalgo. Esta historia me la contó mi suegra, una de las protagonistas de esta historia. Era el año de 1968, en un convento convertido en escuela. Las protagonistas de esta historia eran una generación de niñas traviesas, según lo declarado por las monjas que dirigían el convento escuela. El edificio estaba dividido en dos partes. Por un lado estaban las celdas de las monjas y por otro lado se encontraba la vieja pero sofisticada escuela a la que asistían las niñas, cuyas colegiaturas solo podían ser costeadas por personas adineradas. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que un día Marta comenzó a aislarse. Nadie sabía qué le sucedía, ya que solía ser una niña alegre y competitiva en clase. Su maestra pensó que podría tratarse de algo temporal, atribuyéndolo a su edad y que pronto superaría esa fase. Sin embargo, conforme pasaban los días, Marta se volvía cada vez más retraída y triste. Parecía sumida en una profunda depresión. Pero, ¿qué le faltaba a una niña que aparentemente lo tenía todo?
La maestra decidió entonces llamar a los padres de Marta, pensando que el problema podía ser de índole familiar. A pesar de discutirlo a fondo, no lograron identificar la causa de la conducta de Marta. Sus padres le brindaban una buena atención, aunque limitada en tiempo, siempre encontraban un momento para conversar con ella. Los días pasaron y la niña se distanció de sus amigas. Ya no participaba en el recreo ni se reunía con ellas. Todos le preguntaban qué le ocurría, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, sabiendo que lo primero era descubrir qué estaba sucediendo, iniciando un diálogo con Marta. ¿Qué te pasa, Marta? ¿Por qué no quieres jugar con nosotras? Marta confesó que desde hacía días veía a una mujer mayor de cabello blanco que la llamaba. Esa figura estaba al fondo del salón, visible solo para ella. Sorprendida, Carla le aseguró que ahí no había nadie, solo ellas y la maestra, pero Marta insistía que la veía. La niña intentó convencer a sus padres para que la sacaran de la escuela. Estaba convencida de que algo malo le sucedería si permanecía ahí. A pesar de ser una buena escuela y considerando la situación como un simple capricho infantil, sus padres no accedieron. Un buen día, mientras todos disfrutaban del recreo, Carla se acercó a su amiga, quien como de costumbre se había quedado en el salón de clases. La pequeña no lograba comprender por qué su amiga no quería salir al patio, ya que decía ver a una señora en el salón. Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no podía creer lo que estaba pasando y no había forma de convencerla de que no había nadie en ese lugar. Decidió salir al patio, convencida de que su amiga estaba inventando historias absurdas. Pero al intentar irse, Marta la detuvo, pidiéndole que no la dejara sola, ya que tenía mucho miedo. A pesar de intentar calmarla sin éxito, Carla sabía que el tiempo para el almuerzo se agotaba. Salió al patio convencida de que Marta se había calmado. Al regresar del recreo, Marta no estaba a la vista, lo que parecía indicar que había salido. Sin embargo, su ausencia pronto se volvió preocupante. Después de buscarla sin éxito, escucharon la voz de Marta, que provenía del fondo del salón de clases. Las monjas pidieron a las demás niñas salir del salón para investigar lo que ocurría, ya que seguían escuchando la voz de Marta, pero no la veían por ningún lado. Carla, preocupada, se acercó al rincón de donde provenía la voz de su amiga y se encontró con una telaraña en la que había una araña muy peculiar con el rostro de Marta. Carla dio un grito aterrador y entre lágrimas de terror llamó a las monjas al ver que era la araña la que hablaba. La historia posterior es incierta. Algunos dicen que la araña les contó lo sucedido, otros que lloró y otros que huyó entre los muros. Desde entonces el salón de clases se cerró y la niña quedó atrapada, según algunas versiones, hechizada por una bruja. Han pasado muchos años desde aquel desgraciado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en una leyenda para que nadie temiera al entrar al convento. Finalmente la construcción fue cerrada y aunque no puedo mencionar el nombre del convento por cuestiones éticas, les aseguro que aún hoy en día Carla, la amiga de Marta, sigue llorando, afirmando que lo que dice es cierto y que por supuesto aquella fue una obra del mal. El perro que me atormenta. Hace unos años vivía en una casa arrendando un cuarto. La casa tenía por fuera un letrero que decía "Perro bravo". Sin embargo, nunca vi un perro en ningún lado. Una noche decidí preguntar a la dueña de la casa sobre el supuesto perro, pero su respuesta fue brusca, pidiéndome que me ocupara de mis asuntos. Intrigado por su reacción, comencé a investigar. Un día, mientras indagaba, creo que el marido se percató de mis averiguaciones. A partir de ese momento, la situación me llevó a ser invitado a cenar con la pareja un domingo por la noche. Al principio rechacé la oferta, pero finalmente accedí. Al sentarme en la mesa, entablamos una conversación agradable, hasta que mencioné el letrero del perro. En ese momento, un silencio incómodo llenó la habitación. De repente, escuchamos rasguños provenientes de una puerta. Mis anfitriones parecían horrorizados y el ambiente se volvió aún más tenso al escucharse una puerta abrirse. Un hombre disfrazado y actuando como un perro hizo su entrada, recibiendo el nombre de Max por parte de los dueños. Mi desconcierto creció al ver cómo interactuaban con él. Sin previo aviso, Max atacó a los dueños, mordiéndolos cruelmente, lo que provocó una escena macabra llena de líquido rojo. En mi desconcierto y miedo, decidí huir del lugar, aprovechando la distracción de esa cosa, y me fui a refugiar en un hotel cercano.
Aunque logré conciliar el sueño aquella noche, desperté con la sorpresa de encontrar al hombre perro acostado en una esquina de mi habitación. Aterrorizado y confundido, no supe cómo reaccionar y sorprendentemente el ser no me hizo daño. A partir de entonces se convirtió en una especie de acompañante constante. A pesar de las miradas extrañas y la percepción pública, he cuidado de este ser desde aquel día. Si escuchas un llanto de bebé por la noche en la oscuridad, no te acerques. Mi nombre es Marco y siempre fui una persona un poco supersticiosa, a la que le gustaban mucho esos programas de televisión que hablan sobre fantasmas y cosas paranormales. Hace unos 4 meses me gradué de la carrera de medicina y mi primer trabajo consistía en realizar campañas de vacunación y exámenes médicos por toda la República. Por esta razón me mandaron al Estado de México, a un pequeño pueblo cerca de Texcoco, muy bonito, pero algo alejado de las grandes comodidades a las que uno está acostumbrado en la Ciudad de México. Renté un pequeño departamento en una zona muy poco concurrida en el centro de Texcoco, cerca a una plaza y a unos 30 minutos de mi trabajo. Tenía que vivir ahí por lo menos unos 8 o 9 meses, así que no me quejaba mucho. El primer día me sorprendió ser el único inquilino en el último piso del edificio, con una vista increíble. Recordé que el hombre que me alquiló el apartamento 5A me dijo que el único cuarto que tenía disponible se encontraba en el segundo piso, pero estaba en mal estado. Aunque estuve a punto de irme, el dueño me ofreció este apartamento en el 5.º piso, a pesar de que a nadie le gustaba vivir ahí. Me comentó que era frío y que la gente lo consideraba inseguro en caso de temblores o incendios. Sin embargo, lo acepté con gusto, además de que el precio era bueno. Realmente no era caro, más bien era una ganga. Por 800 pesos al mes tenía un cuarto, comedor, cocina, un buen baño con regadera y una pequeña azotehuela para lavar mi ropa. Aunque las paredes estaban un poco deterioradas y el baño necesitaba una limpieza profunda, era mejor de lo que esperaba por ese precio. Al principio me costaba un poco estar en el departamento, ya que estaba en el 5.º piso, el último del edificio, y las escaleras me resultaban difíciles de subir debido a mi condición, ya que tenía un poco de sobrepeso. Sin embargo, por la tarde, cuando salía a comprar quesadillas en la esquina, una vecina del edificio del 3B me reconoció y empezó a platicar conmigo. Le pregunté si sabía por qué nadie quería vivir en el 5.º piso. Ella se puso seria y me contó una historia escalofriante. Resulta que hacía unos 6 años, un señor que trabajaba como policía municipal se mudó con su familia al edificio y rentó el 5B. Su esposa y un bebé de unos 3 o 4 meses vivían con él. A los pocos días, la pareja discutía constantemente. Ella quería mudarse, pero él se negaba. Trágicamente, el hombre enloqueció y desvivió a su esposa e hijo. La policía lo encontró sin signos vitales en el baño, con un disparo en la cabeza. Nunca se descubrió el paradero de los cuerpos. Desde entonces, todas las noches se escucha el llanto de un bebé en el edificio, un llanto que atemoriza a los inquilinos. Por eso, muchos han abandonado el 5.º piso y el dueño ha tenido dificultades para alquilarlo. Esa noche, mientras permanecía acostado, recordé la historia que la señora me contó horas atrás. No me asustó, pero me sugestionó un poco el hecho de que alguien hubiera desvivido a su familia y luego él mismo se desviviera como si nada, y que todo esto ocurriera en el departamento vecino. Como mencioné antes, soy una persona que cree en lo paranormal, así que esa historia me dejó sumido en profundas reflexiones. No lograba conciliar el sueño, así que me levanté, fui a la cocina, me preparé un café y me encendí un cigarrillo. Al mirar mi celular, vi que ya eran pasadas de las 3 de la madrugada. Quise poner algo de música, pero sin hacer ruido. Opté por encender la televisión y ver una película para relajar mis nervios. Mientras buscaba el control remoto en el pequeño sofá de la sala, escuché algo que al principio me desconcertó, pero luego me erizó la piel. Un suave llanto que poco a poco se volvía más marcado. Parecía ser el llanto de un bebé. Inmediatamente vino a mi mente la historia del 3B y la imagen del bebé desvivido por su padre. Intenté calmarme, encendí otro cigarrillo y analicé la situación. Me di cuenta de que podía estar sugestionándome y decidí racionalizar lo que ocurría. Pensé que no era el único habitante del edificio y que probablemente se trataba del bebé de alguna vecina. Traté de tranquilizarme, apagué mi cigarrillo en el cenicero y di un sorbo a mi taza de café.
Sin saber cómo, me quedé dormido en el sofá y la alarma de mi teléfono me despertó para ir al trabajo. Durante la mañana y la tarde no tuve problemas y traté de convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación, que no debía preocuparme. Sin embargo, esa noche mientras me preparaba para acostarme, creí escuchar un ruido proveniente del departamento contiguo. Me mantuve en silencio, incluso apagué mi teléfono, pero solo escuché algunos golpes leves, los cuales atribuía a los muebles viejos. Al acostarme, tuve un sueño muy vívido. Un bebé lleno de líquido rojo lloraba mientras era golpeado una y otra vez por un individuo, dándole el rostro, pero el bebé no dejaba de llorar. Me desperté asustado, con el llanto resonando en mi cabeza. Al ver que eran las 4:27 de la madrugada, me levanté y el llanto cesó de repente, aliviando mi angustia. Me senté en el sillón y volví a dormir profundamente hasta que la alarma sonó de nuevo. En cuanto regresé de mi trabajo, busqué al casero para preguntarle si en el edificio se hospedaba alguna mujer con un bebé. Esto con la excusa de darle unos cupones para una revisión general gratuita. Me comentó que solo una chica con una niña de unos 4 años vivían en el 1D. Esto me intrigó, ya que eso significaba que ella estaba en la planta baja y no se podían escuchar los llantos de la niña hasta el 5.º piso. Además, los llantos que escuché no correspondían a los de una niña de 4 años, sino a los de un bebé de no más de 4 meses. Mi mente empezó a divagar más de lo habitual sobre la historia que me contaron y una serie de preguntas inundaron mi cabeza. ¿Qué fue realmente lo que escuché? ¿Será verdad lo que me contaron? ¿Estará el alma de un bebé atrapado en el departamento de al lado? ¿O todo es producto de mi imaginación? No pude quedarme con la duda, así que comencé a investigar en internet sobre lo que había ocurrido en el edificio. Al principio solo encontraba noticias que mencionaban el desvivimiento de Ana María y del pequeño Alan, así como el autodesvivimiento del exoficial Pedro. Sin embargo, al leer varias páginas más, encontré un titular que capturó mi atención y sació por completo mi curiosidad y decía así: oficial desvive a su familia y luego se autodesvive. Ayer a las 8:43 de la mañana se encontró en el baño de su departamento el cuerpo desvivido del oficial Pedro de 38 años en el edificio Joyas de San Mateo. El cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza con el arma que se halló en sus manos. También se informó, según los peritos, que su esposa Ana María de 30 años y su hijo Alan de 3 meses y 2 semanas fueron desvividos por el propio oficial, ya que se encontraron rastros de líquido rojo en todo su cuerpo, además de la mano de su esposa junto al cuerpo de Garza. Se presume que tanto la esposa como el hijo fueron desvividos por el oficial Garza, ya que se encontraron marcas de disparos en la habitación y los vecinos informaron haber escuchado al bebé llorar y a la señora gritar desesperadamente. Se sospechó que el oficial Garza eliminó los cuerpos por el desagüe del baño, dado que no se encontraron los cadáveres y la habitación estaba cubierta de líquido rojo por todas partes. Además, se hallaron rastros de líquido rojo en gran parte de la sala, donde había marcas y huellas que indicaban que arrastró los cuerpos hasta el baño, donde se deshizo de lo que quedaba de su familia. El artículo concluía con una foto del oficial Garza en la regadera del baño, recargado de lado y con una gran herida en la parietal derecha, bañada en líquido rojo y sosteniendo una pistola. Después de leer la noticia, mi curiosidad quedó satisfecha, pero también me afectó más de lo esperado. Reflexioné sobre las posibles causas que llevaron a cometer un acto tan desalmado, cruel, contra su propia familia. Aunque el oficial decidió autodesvivirse, consideré que tal vez él mismo reflexionó sobre la atrocidad de sus actos y decidió poner fin a lo que comenzó. Fue una situación muy triste, pero al final llegué a la conclusión de que tal vez el llanto que escuché fue producto de mi sugestión. Esa noche me desperté nuevamente alrededor de las 3:30 de la madrugada. Escuché un leve grito que se convirtió en un llanto proveniente de mi ventana, la cual había dejado abierta por el calor. Al asomarme, noté que el llanto venía del departamento contiguo. Era un llanto claro y constante que me perturbó. Al cerrar la ventana, coloqué mi oreja en la pared hacia la habitación vecina y escuché mejor. Me incorporé atónito, sin saber cómo reaccionar. El llanto persistió hasta las 5 de la mañana, momento en el que logré conciliar el sueño, pensando en el sufrimiento del bebé. Decidí descansar ese día y me propuse realizar algo que había pospuesto durante años. Visité a un chamán, quien me informó que el alma del bebé permanecía atrapada en el departamento contiguo. El chamán sugirió un ritual para liberar su espíritu.
el cual incluía velas blancas, incienso, sal, una campana y agua bendita, pronunciando oraciones específicas. Aunque me pareció abrumador, decidí seguir adelante para ayudar al bebé a descansar en paz. Preparé todo el ritual, esperando el momento oportuno durante la noche. Sin embargo, un llanto más intenso me despertó cerca de las 4 de la madrugada, la hora en que los espíritus se manifestaban con mayor fuerza. Al intentar salir para ejecutar el ritual, una fuerte lluvia me detuvo, así que nuevamente regresé a mi cama. Al despertar nuevamente a las 5:20 de la madrugada, la lluvia había cesado, permitiéndome continuar con mi plan para ayudar al bebé. Tomé mi mochila y salté la barda de mi azotehuela hasta caer en la azotehuela de al lado. Con un desarmador y un poco de fuerza logré abrir la puerta, la cual noté que ya había sido forzada anteriormente. Me adentré a la cocina, parecía que nadie había entrado en mucho tiempo. La cocina no estaba desordenada, solo parecía solitaria y tenía un ambiente lúgubre. Las ventanas estaban tapizadas con periódicos, con cortinas muy empolvadas por la parte de atrás, y el suelo estaba sucio y lleno de polvo. Lo que más resaltaba eran unas manchas de líquido rojo, como si alguien hubiese arrastrado algo y dejado marcas en el suelo, junto a grandes manchas rojizas tenues, pero al fin y al cabo manchas de líquido rojo. Al adentrarme en la sala, me di cuenta de más manchas de sangre en algunas partes. También encontré botellas de cerveza y colillas de cigarro en gran parte del suelo, además de algunas prendas tiradas. No sé si pertenecían a las personas que vivieron ahí, pero la escena me heló la sangre. En algunas paredes había grafitis y símbolos que parecían ser satánicos. Era obvio que ya habían entrado al apartamento, lo cual me hizo pensar que tal vez alguien con su bebé vivía escondido ahí, sin que nadie lo supiera, o que me estaban jugando una broma. Mi curiosidad me llevó a revisar primero el baño al final del corredor, donde las marcas en el suelo continuaban hasta debajo de la puerta. Un leve olor a orina y drenaje llegó a mi nariz mientras me acercaba. Con nervios abrí lentamente la puerta, la cual no estaba cerrada con seguro. En el interior vi grandes manchas rojizas en las paredes, seguidas por pequeños puntos que parecían salpicaduras. En la esquina donde vi la foto del cuerpo del oficial Garza, una enorme mancha entre café y rojo tenue dibujaba una borrosa silueta humana casi inexistente. Saqué mi teléfono y tomé fotos. Estuve a punto de irme a mi apartamento, especialmente porque la lluvia comenzó a caer de nuevo, esta vez acompañada de rayos y relámpagos que iluminaban por instantes los cuartos oscurecidos por las nubes y los periódicos en las ventanas. Pero justo cuando salí del baño, algo erizó mi piel y casi logra asustarme, tanto que estuve a punto de tener un susto mayor. Un leve balbuceo resonó en el departamento, un sollozo y un leve quejido de bebé. Saqué las cosas de mi mochila y decidí entrar en la última habitación del departamento, el cuarto donde todo ocurrió. Al acercarme a la puerta, noté que estaba cerrada. Forcejeé un poco con un desarmador, pero solo logré cortarme la mano. En ese momento, el pequeño quejido del bebé cesó. Preparé todo tal como me había indicado el chamán frente a la puerta de la habitación y comencé a hacer el ritual de purificación. Justo cuando estaba por terminarlo, la vela se apagó. Fue en ese momento que la puerta se abrió misteriosamente frente a mí. Permanecí perplejo y en silencio, sin saber qué hacer. Por instinto di unos pasos hacia atrás, pero unos leves balbuceos de bebé me sacaron de mi trance y me acerqué nuevamente a la puerta. Saqué mi teléfono y lo puse en modo de grabación. Al abrir la puerta, vi como la habitación estaba sucia y empolvada, con marcas de una violenta pelea que tuvo lugar ahí, incluyendo 5 impactos de bala en una de las paredes. El balbuceo del bebé provenía de una cama matrimonial en el rincón más alejado de la habitación. Junto a la cama se encontraba un gran montón de ropa sucia y algunos zapatos que por el olor parecían estar en descomposición. Al acercarme más a la cama, noté que las cobijas estaban manchadas con una gran cantidad de líquido rojo que parecía estar descomponiéndose en ellas y seguramente también en el colchón. El balbuceo del bebé se hizo más evidente cuando me acerqué y pronto descubrí que provenía de debajo de la cama. Al asomarme vi más ropa, pero lo que distinguí claramente fue la figura de un bebé acostado en posición fetal sobre el montón de ropa. No podía creerlo, 1000 pensamientos cruzaron mi mente. Dejé el teléfono a un lado, que seguía grabando, y extendí la mano para tocar al bebé. A pesar de que el bebé no abrió sus ojos, comenzó a balbucear y a mover sus manitas. Su piel era un poco áspera y fría, pero podía sentir su respiración y sus balbuceos.
Me estiré un poco para recogerlo y él se movió ligeramente. Su manita se aferró a mi dedo y una hermosa sonrisa se dibujó en su rostro. Era asombroso, un bebé. ¿Era este el fantasma? ¿O tal vez el bebé de alguna persona sin hogar que fue dejado escondido aquí? Estas eran las preguntas que invadían mi mente, casi haciéndome derramar lágrimas por la intensidad de la situación. Cuando intenté estirarme para poder sacar al bebé, una enorme garra de color gris me sujetó del antebrazo izquierdo, cubriéndome por completo. Me quedé atónito y forcejeé para liberarme, pero fue inútil. La garra comenzó a jalarme hacia adentro. Solté un grito de desesperación, sabiendo que nadie me escucharía. Con esfuerzo logré retroceder y ver mejor la esquelética mano grisácea con enormes dedos deformes y uñas sujetando mi brazo. Me agarré a la pata de la cama con un dolor casi insoportable en la muñeca, logrando finalmente liberarme de aquella garra que salió por debajo de la cama, mientras el bebé seguía llorando sin cesar. Frente a mí se erguía un ser grotesco, un humanoide de aspecto monstruoso, como sacado de las profundidades más oscuras. Sus largos brazos grises y esqueléticos, sus casi 3 metros de altura, su piel grisácea y pálida, sus piernas o patas animalescas con enormes garras negras y su cabeza ovalada con orificios nasales, ojos negros penetrantes y boca repleta de dientes afilados, todo en un conjunto creaban una visión aterradora. Lo más perturbador era ver el cuerpo del bebé sobresaliendo de su pecho, que me tenía sujetado del brazo sin soltarme, a pesar de mis intentos desesperados. Mis lágrimas y gritos eran ahogados por el llanto del bebé, cuyo lamento retumbaba en la habitación helándome la sangre. Aquella criatura me acercaba lentamente a su boca, sujetándome con fuerza. Imponente, no podía hacer más que gritar y forcejear, mientras sentía cómo esa cosa apretaba mi muñeca y emitía horribles jadeos. El miedo y la desesperación se apoderaban de mí en aquella macabra escena. Sin más, aquella criatura agarró mi sudadera y se me acercó lo suficiente como para sentir un enorme escalofrío al ver su boca abriéndose, como si se tratara de una serpiente. Traté de resistirme, pero la criatura metió mi mano izquierda en sus fauces y cerró su enorme mandíbula, atrapando mi brazo completamente en su interior. Sentí como mi brazo se desgarraba en pedazos dentro de su boca, mientras gritaba de dolor y horror por lo que estaba ocurriendo. No sé si fue debido al instinto de supervivencia o a la acción del momento, pero con la otra mano me quité la sudadera y logré liberarme de su agarre. Con todas las fuerzas que me quedaban, le propiné un fuerte golpe en la cabeza, lo cual no pareció afectarlo, pero fue suficiente para que abriera su boca unos centímetros y lograr sacar mi brazo de ahí. Lo que colgaba no parecía mi brazo, sino más bien una bolsa de enorme. Corrí tan lejos como pude hasta alcanzar la puerta de la azotehuela. Sin detenerme, abrí la puerta de un tirón y la cerré, llorando y con mi brazo colgando. Empecé a gritar como loco, esperando que alguien en los pisos inferiores me escuchara o que alguien que pasara en la calle pudiera ayudarme. Era increíble lo que acababa de vivir. Escuché el llanto de un bebé acercándose, trepé el muro de la azotehuela y salté hasta mi apartamento. El llanto del bebé resonaba claramente del otro lado de la puerta. A pesar del miedo, crucé rápidamente mi sala y escuché un fuerte portazo. Bloqueé la puerta de la azotehuela con una silla de metal que encontré en la cocina. Mientras avanzaba a toda velocidad, escuché cómo se rompían los vidrios de la pequeña puerta de metal. Logré llegar a las escaleras y al 3er piso comencé a llorar y a gritar. Fue en la planta baja donde me topé a Selene, una inquilina que llevaba a su hijo al preescolar. Al ver mi brazo destrozado, se asustó y huyó con su hijo. Varios vecinos salieron y exhausto me desplomé en el patio, viendo la enorme cantidad de sangre proveniente de las escaleras antes de desmayarme, apenas logrando decir: «Viene tras de mí». Al despertarme en una habitación del hospital 3 días después, me di cuenta de que mi brazo derecho había sido amputado. Las investigaciones concluyeron que nadie creía mi historia y que todo había sido producto de una alucinación causado por la pérdida de sangre tras un ataque de un perro enorme. Según testimonios de vecinos y colegas, mi falta de sueño era el factor desencadenante de estas alucinaciones. Además, enfrentaba un cargo, porque según enfrentaba perros para peleas clandestinas, basados en los comentarios de algunos inquilinos que afirmaban que tenía un perro boxer al cual adiestraba con este fin. Sé que nadie me cree. Hasta donde tengo entendido, los peritos investigaron mi departamento y el contiguo, pero no encontraron nada. Es ridículo, porque si realmente hubieran llevado a cabo una investigación adecuada, habrían encontrado mi teléfono celular, que quedó grabando todo lo ocurrido.
Incluso, posiblemente habrían visto a esta extraña criatura con el torso de bebé. Lo único que sé es que esa criatura atrae incautos como yo, con el llanto del bebé que parece traer en su torso. Eso explicaría por qué la habitación estaba llena de zapatos y ropa que apenas pude distinguir y recordar vagamente. Estaba rasgada y manchada de sangre seca. Es muy probable que el dueño del edificio haya pagado una suma considerable para evitar que se revisaran las habitaciones, ya que según me dijo la señora del 3B, quien me visitó para informarme que desalojaron mi departamento y vendieron mis pertenencias, la última vez que ocurrió algo así, perdió a muchos inquilinos. Entiendo que no quieran rentar un lugar donde supuestamente un tipo perdió el brazo debido a un monstruo. Suena absurdo, ¿verdad? Investigando un poco, me di cuenta de que hay muchas experiencias de personas que escuchan el llanto de un bebé en terrenos baldíos y piensan que se trata de un bebé en apuros. Pero ya no estoy seguro si en realidad se trata de otra criatura hambrienta. Me da miedo incluso volver a pensar en ese ser. No he podido dormir bien desde hace un tiempo, y lo peor es que no puedo quitarme de la cabeza ese horrible llanto del bebé. Resuena en mi mente y me hace llorar por las noches. Un llanto infernal que sé que solo yo escucho, pero retumba en mi cabeza de forma desesperada y me provoca pesadillas todas las noches. Estoy seguro de algo, voy a escapar de este lugar, saldré y probaré la verdad. Volveré a esa habitación en aquel piso de aquel edificio y demostraré que todos están equivocados. Esta vez traeré pruebas para demostrar que no estoy loco, que existe un bebé al lado del apartamento que alquilé, un bebé en el torso de esa criatura que me destruyó el brazo y mi vida. Unos espíritus evitaron que una persona se quitara la vida en Querétaro. Hola Pepe, la siguiente historia espero redactarla correctamente. Me la contaron hace unos días, ya que pasó muy cerca de aquí donde vivo, en Centro Sur en Querétaro. Por cierto, saludos a la familia García Luna. Artemio, un hombre de 55 años, pasó la mayor parte de su vida trabajando como velador en diferentes lugares. Acostumbrado a laborar por la noche, no le pareció extraño cuidar de un edificio viejo que en los años 90 había sido un asilo. Lo curioso era que nadie deseaba estar ahí, por lo que al ir a recoger las llaves cuestionó a la persona que se las entregaría, a lo que le respondieron: verá, don Artemio, se dice que en este asilo mataban a la gente mayor. Incluso se comentaba que los enfermeros y enfermeras los dejaban morir. Lo más extraño fue cuando una mañana encontraron varios cuerpos de ellos desvividos en una mesa, sentados, habiéndose envenenado. Se cuenta que por las noches se escuchaban voces terribles, llantos y lamentos. La situación se volvió más escalofriante cuando cada semana o mes aparecía desvivido personal del asilo, ya fueran doctores o enfermeras, insinuando que los espíritus vengativos cobraban su precio. Dios y la Purísima Virgen, exclamó Artemio. No creo en eso, pero suena muy real, aunque pagan bien por cuidarlo, así que creo que lo aceptaré. No permitiré que me asusten. Yo tampoco creo en eso, don Artemio, respondió la persona. No puedo asegurar nada, solo puedo contarle lo que los vecinos cercanos al lugar me han platicado. La paga es buena para usted, con alimentos y seguro de vida. Aunque el lugar es bastante feo, siento que es más la exageración o imaginación de la gente que la realidad. Pues le diré, en mi pueblo creemos firmemente en la muerte. Yo solo sigo las tradiciones de mi casa, pero nunca he visto nada, así que estoy dispuesto a aceptar su oferta. Gracias por interesarse en quedarse aquí, dijo el hombre. El lugar será demolido para construir un edificio grande, destinado a oficinas de diversas características. Ya sabe, los hombres poderosos no se detienen ni por fantasmas. Ambos hombres rieron. Esa tarde Artemio, viudo y con hijos que rara vez lo visitaban, no tenía mucho que perder. Su única compañía era su perro Cocho, un pastor alemán de buen tamaño, valiente con los extraños, pero dócil con quienes amaban a los perros. Vamos, Cocho, entremos, dijo Artemio al perro. Traigo tortas, mi termo para el café, tus croquetas y unas salchichas por si tienes hambre. Si no fueras tan tragón, amigo mío. Recuerda estar alerta, no quiero que ningún espíritu nos moleste. Tú tienes mejor vista, oído y olfato que yo. El perro merodeaba a los alrededores y detrás lo seguía Artemio, linterna en mano. Recorrieron cada rincón del lugar, deteniéndose a ver una foto grupal de los ancianos tomada en Navidad. Vaya, mira cuántos viejos estaban aquí. Así es, ese es el destino de los ancianos. Nos consideran estorbos, nos arrojan a cualquier lado. Cuando eres joven, todo el mundo te quiere.
Pobres almas perdidas, que Dios las acoja en su seno. Amén, dijo Artemio seriamente, y regresaron a la caseta de vigilancia. Bueno, amigo, cenaremos y veremos cómo transcurre nuestra primera noche aquí, le dijo don Artemio al perro. Al ser las 3 de la mañana, unos ruidos extraños alertaron al cocho. El can dudaba en ir, pero finalmente empezó a olfatear, mientras Artemio roncaba como un bebé recién nacido, pero al escuchar que el perro iba ladrando, se fue detrás de él. El perro llegó a un lugar y don Artemio oía muchas voces. Cocho gruñó y don Artemio alcanzó a ver a lo lejos cómo unas manos ya viejas acariciaban al perro. Don Artemio se acercó, pero no vio nada y creyó que por su mala vista quizás se lo había imaginado. Después de eso, regresaron a la caseta y durmieron hasta el amanecer. Ya amanece, Cocho, fue una noche tranquila, ¿verdad?, dijo don Artemio. Pero el perro se paró y fue hasta el segundo piso, mirando fijamente a una mesa vieja donde los ancianos solían tener sus actividades. Ahí Cocho miraba y ladraba. Extrañado, Artemio lo miraba, sorprendido por la actitud de su fiel amigo. ¿Qué viste, amigo? Estás raro. Vámonos a casa, los albañiles vendrán a trabajar aquí, ya vente. Don Artemio pasó unos 15 días sin ver nada extraño, pero la actitud del perro lo preocupaba. Una noche, al dar las 3 de la mañana, el perro salió como siempre. Artemio lo siguió y de repente escuchó algo que le heló la sangre, voces y lamentos, y dijo: Dios, ampárame. Vamos, Cocho. Subieron al segundo piso. Artemio sacó una pistola que nunca había usado, con la linterna en mano y terror en su rostro. Se animaba porque su perro le daba valor. Entonces una mano le tocó el hombro. Artemio reaccionó al aparecido, que sonriendo le dijo: Calma, Artemio, no todos los aparecidos somos malos. Pregúntale a tu perro, ¿verdad, Cocho? ¿Cómo sabes mi nombre?, dijo Artemio, blanco como el papel. Cada noche mis amigos y yo salimos a verte. Aunque nuestros huesos están en el panteón, a mis amigos y a mí nos olvidaron en este lugar, ¿verdad, chicos? Aterrado y paralizado, vio como uno a uno se aparecían. No daba crédito a lo que sus viejos ojos miraban. Cocho movía la cola al saludar a cada uno. Por cierto, me llamo Ramiro. Como puedes ver, no somos tan malos. La idea de que este lugar lo van a derrumbar nos afecta. Sé que los muertos no podemos hacer nada, pero podemos ser amigos. Dios mío, me estoy quedando loco. Imagina ser amigo de fantasmas, aunque veo que Cocho los conoce muy bien. A lo que el espíritu del hombre le respondió: Sí, los perros siempre son leales. Bueno, nos vamos. Dentro de un rato sale el sol, así que despreocúpate. No siempre nos verás, pero si de vez en cuando subes aquí, solo di mi nombre. Atontado y sin palabras, esa mañana de regreso a casa no sabía qué hacer. Sin embargo, consideraba que si llevaba una existencia triste y vacía, nada perdía con ser amigo de esos seres del más allá. Se volvió habitual charlar con ellos, así se enteró de sus vidas, de sufrir algo similar a su vida. Entonces les hizo una propuesta tenebrosa. Ramiro, hoy digamos que te tengo confianza. Te quiero hacer una propuesta. Mi vida es muy triste y solitaria. Solo mi perro es mi gran compañía. La verdad, me gustaría irme con ustedes. Pero, ¿qué tú no quieres vivir? Bueno, eso no dependería de mí. Sería cuestión de allá arriba, que te marquen tu hora. Aunque la otra opción es que nosotros te demos el sueño eterno. ¿Sueño eterno? ¿Cómo es eso?, respondió Artemio. En aquellos años, hartos de los matos y de efectivamente haber matado gente, antes de ser difuntos, tomamos un fuerte para ratas y nos sentamos en esta mesa. Aquí esperamos a bien morir. Ese quizá aún lo vendan. Cómpralo y será tu decisión, vivir o morir. Si es difícil, lo pensaré muy bien. Además, tienes a tu perro amigo. Siento que por lo que nos has platicado, busca a tus hijos. Aunque este lugar cambie, nosotros no nos iremos de aquí y tú tampoco podrás si te vienes con nosotros. Varias semanas pasaron pensando en esa propuesta. El día que ya estaba decidido, en ese momento sonó su celular. Era uno de sus hijos que deseaba verlo. Le resultó extraño, pero una cosa era segura: Ramiro tuvo que ver en eso. Finalmente, el buen Artemio decidió no desvivirse. Siguió con su trabajo de vigilante. El asilo fue demolido y se construyeron lujosas oficinas. Él pidió seguir ahí, donde cada noche a las 3 de la mañana saludaba a ese grupo de amigos suyos del más allá, por un largo tiempo. Un nahual se quiso llevar a mi bebé en Sonora.
Hola Pepe, te quiero contar una anécdota aterradora que me tocó vivir con mi pequeña familia hace unos cuantos años. En ese entonces vivíamos en la colonia Nueva Galicia. Aún estaban las casas de la última calle y para atrás todo era puro monte, como dicen los abuelitos. Yo vivía con mi niño pequeño de 1 año y mi esposo. Al principio todo parecía ir bien, era muy tranquilo, pero todo cambió un día que empezamos a ver un animal. Era como un perro, pero un poco más grande. Por las tardes podíamos ver que salía del monte que daba para atrás de la casa. No sabíamos cómo lo hacía, pero este animal se paraba en el techo de mi casa y comenzaba a rasguñar, como queriendo escarbar. Lo hacía de una manera muy exagerada. Recuerdo que la primera vez que lo hizo me asusté mucho y le dije a mi esposo que alguien estaba arriba de la casa. Él se puso en guardia y salió corriendo con un bat que teníamos, pero al salir solo alcanzó a ver cómo esa cosa dio un brinco muy grande a la casa vecina. En esa primera ocasión, mi esposo no pudo ver qué era lo que estaba arriba de la casa, por lo tanto no quisimos darle tanta importancia. Pasó el tiempo, incluso ya nos habíamos olvidado de lo que había pasado en esa ocasión, pero una noche el animal volvió a rasguñar el techo. Mi esposo nuevamente salió corriendo, pero esta vez llevaba un machete. Al abrir la puerta, logró ver a ese animal. Mi esposo, enfurecido, trató de perseguirlo, pero el animal se metió al monte y se perdió entre las ramas. Pasó el tiempo y todo estaba bien, pero una noche escuché ruidos en la cocina. Pensé que se había metido un gato, ya que no era la primera vez que se metían y andaban en la cocina. Pero me alerté cuando escuché un ruido muy peculiar que se dirigía hacia nuestra habitación. Y es que este ya no era un simple ruido, eran pasos de una persona, se escuchaban claramente. Me llevé el susto de mi vida cuando se abrió la puerta y pude ver que algo parecido a un hombre se asomó. Y digo parecido porque solo se veía una silueta oscura y unos enormes ojos rojos. Yo le grité a mi esposo diciéndole que alguien había entrado. Él se despertó de golpe y muy asustado. Tomó su machete para enfrentarse a ese hombre que estaba en la oscuridad, pero al salir del cuarto solo alcanzó a ver cómo el animal que había visto antes rondando la casa salía corriendo por la ventana. Mi esposo salió corriendo detrás de él. Pudo ver cómo corrió hasta el final del callejón y se trepó a una de las bardas, logrando huir por el monte. Esa noche, por el miedo, ya no pudimos descansar. Al día siguiente lo platicamos con unos vecinos que eran nuestros amigos. Ellos ya tenían más tiempo que nosotros viviendo en ese lugar. Asustados nos dijeron que se trataba de un nahual, que antes ya había molestado a otra familia y al parecer se había llevado a su hijo pequeño y que posiblemente en esa ocasión venía por nuestro hijo. Al finalizar nuestra plática no lo pensamos 2 veces, rápidamente recogimos nuestras cosas y nos mudamos a una colonia que está más lejos pero más cerca de la civilización. Nunca supimos qué era esa cosa, pero preferimos irnos que arriesgar la vida de nuestro hijo. El exorcismo que se hizo en una iglesia cristiana. Les voy a contar una anécdota. Vengo de una familia cristiana. Mi mamá y mi papá son personas que rezan mucho y tienen un gran conocimiento de la Biblia. Cuando era niña, tenía unos 10 años, estábamos cenando todos juntos. Ya eran como las 10 de la noche o un poco más tarde, cuando escuchamos personas hablando afuera de la casa. Me asomé y vi que era el pastor de la iglesia a la que asistíamos. Le avisé a mi mamá y salió de inmediato. Después de un rato, mi mamá regresó y nos dijo que iría a la iglesia porque el pastor le informó que iban a hacer oración por una persona poseída por un demonio. Mi papá estaba cansado y decidió no ir. Mi mamá no terminó de cenar, se alistó, tomó su Biblia y accedió a que yo la acompañara. Llegamos a la iglesia y la mayoría de los hermanos que también asistían vivían cerca. Cuando llegamos estaban los pastores y solo las personas que el pastor llamó para orar. Un hermano estaba muy nervioso y asustado por lo que iba a ocurrir. En ese momento mi mamá salió de la iglesia. Aún no había llegado la persona poseída y me pidió que fuera a casa de una hermana que vivía enfrente de la iglesia para no presenciar lo que iba a suceder. Me dejó en esa casa y luego vi llegar a las personas. Un matrimonio, una chica joven y bonita, junto a su esposo, llevados por un conocido de la iglesia. Se presentaron y entraron a la iglesia. Yo imaginaba que la persona poseída llegaría en un estado terrible, como en la película El Exorcista, pero todo estaba muy tranquilo y comencé a pensar que quizá nadie estaba poseído.
La hermana de la casa y yo estábamos afuera en el corredor cuando oímos cómo todos empezaron a orar pidiendo liberación. De repente escuchamos los gritos de una mujer que de forma inmediata se transformaron en una voz horrible y grave. Nunca en mi vida había escuchado unos gritos tan espeluznantes, una voz que sinceramente nunca voy a olvidar. Y escuchaba también las oraciones de mi madre y tenía miedo de que algo le pasara. A la hermana le dio miedo y me dijo que mejor nos metiéramos rápido a su casa. Entramos, pero aún se escuchaban las oraciones muy fuertes. Intenté no tener miedo, me tapaba los oídos y en mi mente le pedía a Dios que protegiera a mi madre. Después esos gritos se convirtieron en carcajadas y un "jamás la voy a dejar". Era la chica la que estaba diciendo eso. En fin, tardaron como 2 horas hasta que escuché la voz de mi madre llamándome. Yo estaba arrepentido de haber ido con ella y haber escuchado todo eso. Nos fuimos a la casa, la iglesia estaba muy cerca de la casa, como a 3 cuadras, y nos fuimos caminando. Todo estaba tan silencioso y se sentía una vibra muy fea. Le dije a mi mamá que había escuchado todo y le pregunté si esa cosa se había ido, y ella me dijo que no estaba segura. La chica, al momento que todos empezaron a orar por ella, dice mi mamá que se tapó los oídos y empezó a gritar pidiéndoles que se callaran. De ahí pasó a los gritos que cambiaron de voz, se tiró al suelo y empezó a reírse de cada uno de los que estaban ahí presentes, nombrándolos a todos por su nombre y diciéndoles que no se iba a ir. Mi mamá dice que cuando volteó a ver a la chica, ella solo cerró los ojos porque no le aguantó la mirada. Y ya cuando parecía que la chica por fin había sido liberada, hablaron con ella y su esposo para que no tuvieran miedo y se acercaran más a Dios, aunque no asistieran a la iglesia, pero que se acercaran más a Él. Ya cuando se estaban despidiendo, la muchacha abrazó a mi madre y le dijo: "¿Yo voy a volver?". A lo que mi madre le respondió: "Claro que sí, aquí eres bienvenida siempre en la iglesia". Ella sonrió de una manera algo espeluznante y dijo: "No, yo voy a volver". Dice mi madre que quizá no fue liberada totalmente. La casa embrujada de la Ciudad de México. En la avenida Sonora de la Colonia Roma en la Ciudad de México se encuentra una enorme mansión que hoy en día nos llama mucho la atención. Está totalmente alambrada y rodeada por nuevas construcciones, edificios de departamentos y oficinas. Me refiero a la conocida Casona de Fidel, que en el siglo pasado era una de las más emblemáticas de la zona, fuente de leyendas y mitos que la han posicionado como una de las más embrujadas de la capital mexicana. La historia cuenta que la casa tiene alrededor de 120 años de existencia, aunque pasó la mitad de su tiempo como una residencia común. Fue en los años 70 cuando un joven llamado Fidel y sus abuelos ocuparon la casa, convirtiéndola en el escenario de una tragedia. Se dice que Fidel, un joven con problemas de adicción a las drogas, se vio envuelto en extraños rituales en el sótano de la casa con una secta que incluían orgías y consumos de algunas sustancias prohibidas. El misterio creció cuando los vecinos percibieron un olor desagradable que provenía de la casa y dejaron de ver a Fidel y a sus abuelos por meses. Cuando la policía finalmente llegó, descubrieron los cadáveres de los adultos mayores en la cama, rodeados de sangre, y el cuerpo de Fidel colgado de una lámpara con una carta de disculpa. En los años 90, un programa de la radio llamado La Mano Peluda exploró este oscuro inmueble, generando gran impacto. La visita a la casona de Fidel fue particularmente aterradora para el locutor Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, cuya reacción alertó a la audiencia. Con el paso del tiempo, la trágica historia de la casona de Fidel ha sido amplificada por generaciones, aunque no se ha confirmado si Fidel estuvo vinculado a una secta satánica o los detalles del supuesto asesinato. Imágenes en Google Maps revelan pentagramas y otras curiosidades que alimentan la leyenda. Una secta sacó a mi mejor amigo en Veracruz. Hola Pepe, esta historia es bastante horrible. Pensé mucho en mandártela, pero al final me animé. Creo que puede ser un buen ejemplo de que debemos de respetar a las personas que están en el más allá. En el estado de Veracruz, en un municipio cerca a la capital, mis amigos y yo solíamos ir de vacaciones todos los años. Esto durante la temporada de verano. Nos quedábamos en la casa de mi tía. Éramos 3 y no ocupábamos mucho espacio. Así que a mi tía no le importaba que nos quedáramos una semana o 2. Repetíamos el mismo viaje cada año, ya que era el mejor lugar para vacacionar, con mucha naturaleza y animales exóticos.
aunque de noche se volvía bastante siniestro. Llegó el último viaje, ya que después de ese verano, cada uno tomaría su propio rumbo. Organizamos el viaje en cuanto empezaron las vacaciones y nos dirigimos al lugar donde vivía mi tía. Llegamos temprano ese día, organizamos todo y decidimos que serían nuestras mejores vacaciones. Los días pasaron y ya teníamos una semana de estadía. Una noche, mientras mis amigos dormían, salí a tomar aire fresco. Hacía mucho calor aquella noche y de repente apareció un anciano. Me advirtió que no tocara nada de lo que encontrara en ese lugar. En ese momento no entendía bien la advertencia, ya que apenas llevábamos una semana en ese lugar y no tenía idea a qué se refería. Al día siguiente salimos a una fiesta que había en la zona. Para llegar teníamos que pasar por una finca y mientras lo hacíamos, uno de mis amigos vio un cráneo humano en una piedra, algo extraño la verdad. Sin pensarlo dos veces, lo tomó con sus manos y empezó a jugar con él, riéndose. Mis otros amigos hicieron lo mismo, excepto yo. Recordé entonces las palabras del anciano y traté de advertirles, pero se burlaron de mí, llamándome cobarde. Patearon el cráneo y lo arrojaron en un tanque de agua. Luego continuamos nuestro camino. De repente apareció un perro de color oscuro, con una mirada escalofriante, y atacó a uno de mis amigos, mordiéndole el pie. Tuvimos que regresar a casa, donde mi tía le hizo varios remedios, pero parecía empeorar. Al día siguiente lo enviamos a la ciudad con su familia y tristemente nos enteramos de su fallecimiento, ya que los médicos no encontraron antídotos para su cura. Mis amigos y yo quedamos consternados por la pérdida. Fuimos a la ciudad para el velatorio y luego regresamos para terminar las vacaciones, aunque ya nada era igual al regresar. Decidimos seguir adelante a pesar de la tristeza que nos embargaba. Después del regreso, a los 3 días, mi amigo salió en busca de maíz para mi tía. Cabe mencionar que en esa zona había muchas fincas. Pasaron unas cuantas horas después de la salida de mi amigo y al no regresar comenzamos a preocuparnos. Salimos en su búsqueda pensando que tal vez se había perdido, pero al llegar encontramos una larga línea de sangre. Por curiosidad seguimos la marca hasta que presenciamos la peor escena de nuestras vidas. Mi amigo yacía con sus pies en forma de cruz. Alrededor de él había 3 velas encendidas. El cráneo que habían arrojado al tanque de agua días antes se encontraba en el centro de la escena. En ese momento mi tía se desmayó por la impresión, mientras yo me quedé paralizado, incapaz de expresar el terror que sentía. La tragedia fue inmensa. Rápidamente avisamos a las familias, quienes quedaron petrificadas y se dirigieron al lugar en búsqueda de lo que quedaba de mi amigo. Todo resultó extraño, aquella experiencia es imborrable. Mis 2 amigos fallecieron de forma misteriosa. Quizás aquella advertencia del anciano estaba relacionada con estas muertes escalofriantes. Aún no logro quitarme de la mente ese recuerdo aterrador. Ese mismo día regresé a la ciudad y desde entonces evité volver a ir a ese lugar. Solo me queda como recuerdo ese horrible suceso. Sin embargo, a pesar de que ya tengo 37 años, algo extraño ha estado ocurriéndome en estos últimos meses. Cada día sueño con ese anciano que me repite una y otra vez algo que no logro comprender. Unos duendes se llevaron a un bebé en un ojo de agua en Zapopan, Jalisco. Hola Pepe, buenas noches. Te escribo desde Zapopan para contarte una historia que fue muy sonada en Guadalajara en los años 90. En las afueras de Zapopan había una comunidad que no contaba con agua corriente. Ahí había un ojo de agua o venero, como también se le conoce por acá. Un día, una mujer fue a lavar la ropita de su bebé, que casi acababa de nacer, pero como no tenía con quién dejarlo, se lo llevó y lo colocó en una canastilla cerca del venero. En un abrir y cerrar de ojos, el bebé desapareció. Ella, desesperada, lo buscó, pero solo se escuchaba el llanto que salía del venero. Llorando subió a la iglesia y le contó al sacerdote lo que sucedía. Inmediatamente el padre tomó agua bendita y un palo del árbol de la iglesia. Bajaron y él empezó a rezar y a beber el agua del venero. Cuanto más veía cómo emergía el bebé desde el fondo, pero se escuchaba cómo gruñían esos seres, aunque nunca se dejaron ver. Una vez que el padre logró tomar al bebé y sacarlo del venero, al revisarlo notó que el infante traía puños y mordidas de esos seres. Afortunadamente, gracias a Dios, pudieron rescatarlo. Unos repartidores casi son llevados al más allá por un extraño ser en Nuevo León.
Hola Pepe, buenos días. Quiero compartirte esta historia que nos pasó a mi hermano y a mí hace 6 años aproximadamente, para ser exactos en el año 2018. En ese entonces, mi hermano trabajaba en una cadena de hamburguesas muy famosas en Monterrey, Nuevo León. Una noche cerca de las 10 y a punto de cerrar, mi hermano recibió una llamada telefónica de un cliente que solicitaba un combo completo: una hamburguesa grande, una porción de papas, un refresco y alitas barbacoa, todo para entrega a domicilio. Mi hermano mencionó que la voz del teléfono era de un señor mayor. Después de que le dio la dirección de entrega, se dio cuenta de que era a las afueras de la ciudad, donde no solían realizar entregas, pero mi hermano y yo nos dirigimos hacia allá. Aunque nos pareció extraño, decidimos llevar el pedido. Como ya era de noche, mi hermano prefirió que yo lo acompañara. Siguiendo las indicaciones, tomamos la autopista y luego una carretera de terracería poco transitada y alejada de la ciudad. Cuando finalmente llegamos a la dirección indicada, nos encontramos con una casa de 2 pisos, abandonada y sin terminar, rodeada solo de árboles y pastizales, sin presencia de luz eléctrica ni señal. Al acercarnos a la puerta y llamar, no obtuvimos respuesta al saludar y anunciar la entrega. Solo se oía una melodía, como si estuvieran escuchando música en la parte de arriba de la casa. Yo le dije a mi hermano: aquí no vive nadie, yo digo que te han de haber hecho una broma y solo te dieron cualquier dirección. Pero mi hermano me dijo: pero sí hay alguien adentro, porque están escuchando música. Mi hermano volvió a saludar diciendo: buenas noches, traigo su pedido. En eso contestó una voz delgada, como la de un anciano, que nos dijo desde adentro: pasen, por favor. Mi hermano ya iba a entrar, pero le dije que no, que esto a mí me parecía muy extraño. Entonces mi hermano le dijo que no, que por favor saliera a agarrar su orden. Esa voz seguía insistiendo en que entráramos a la casa. En eso mi hermano se enojó y le dijo: ¿va a querer su comida o no? Yo no puedo entrar, salga usted y agarre su comida. En ese momento la puerta se abrió y vimos en el interior la silueta de un hombre grande parado de espaldas. De pronto cambió su voz a una voz gruesa y nos dijo: les dije que entraran, ahora me han hecho enojar. Y empezó a hacer un chillido ruidoso, muy molesto y aterrador. Nosotros salimos corriendo, mi hermano prendió el coche y nos fuimos muy rápido, todos blancos del miedo y preguntándonos qué acabábamos de ver. Después de un rato llegamos a nuestras casas, todos impactados. Al día siguiente, mi hermano les contó lo que había pasado esa noche, pero sus compañeros no le creyeron y lo tomaron a broma. Posteriormente, preguntamos en unas casas cercanas si vivían personas en ese lugar, pero nos dijeron que estaba abandonada desde hace años, sin luz eléctrica, señal ni teléfono. Mi hermano y yo nos quedamos en shock y hasta ahora nos preguntamos qué pudo haber sido eso que vimos. Nos dimos cuenta de que no somos los únicos a los que les ha pasado esto. Otros repartidores de comida a domicilio han experimentado lo mismo. Les piden una orden de comida y les dan una dirección muy alejada de las personas. Esto ha ocurrido principalmente en Estados Unidos y afecta a repartidores de pizza. Un nahual se convirtió en mi ángel de la guarda en Pénjamo, Guanajuato. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Quisiera que mi nombre quede anónimo. Esta historia está basada en hechos reales. Sucedió en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, y nunca se la he contado a nadie. Incluso te la cuento a ti, porque a nadie de mi familia le gustan los temas paranormales y sé que no escucharán lo que estoy por relatar. Cuando mi mamá era pequeña, mis abuelos se divorciaron. 2 años después del divorcio, mi abuela se casó de nuevo. Cuenta mi madre que ella tenía unos 12 años en ese entonces y mi abuelastro a veces la... Mi mamá dice que se lo contó a mi abuela, pero ella no le creyó. Un día, incluso mi abuela lo encontró intentando abusar de ella, pero a pesar de eso, mi abuela no se quiso separar de ese hombre. Al contrario, mi mamá cuenta que ese día mi abuela le dio una tunda, como si ella tuviera la culpa de lo que intentaba hacer mi abuelastro. Mi madre conoció a mi padre cuando tenía 13 años. Él en ese entonces tenía 24 y ella se fue con él para no tener que lidiar con mi abuela y con su esposo. 3 años después de vivir con mi padre nací yo. Luego vinieron mis 3 hermanas. Mi padre no era malo, no tomaba ni nada por el estilo, pero era mujeriego. Por ese motivo, mi madre y él comenzaron a tener muchos problemas hasta que se separaron. Mi madre, sin otra opción, regresó a casa de mi abuela. No sé si ya se había olvidado de todo lo que había pasado viviendo con ella y su pareja, pero nos llevó con ella.
Yo en ese entonces tenía unos 8 años y recuerdo que mi abuelastro fingía amor. Decía que fingía porque a veces me tocaba a mí y a mis hermanas. Una de mis hermanas incluso empezó a hacerse pipí en la cama. Yo no podía dormir por las noches, por miedo. Incluso sigo padeciendo de insomnios. En una ocasión presencié como ese maldito hablaba de mi hermana, que es un año menor que yo. En ese momento le grité a mi abuela para que ayudara a mi hermana y llegó mi abuela. Incluso se peleó con él hasta los golpes, pero después de terminar se reconciliaron. Mi abuela nos pidió que nos quedáramos calladas y que no le dijéramos nada a mi madre, porque no tendríamos a dónde ir. Después de eso, casi nunca nos quedábamos solas, pero recuerdo que cada vez que mi abuelastro tenía oportunidad me tocaba, e incluso en una ocasión intentó darme un beso a la fuerza, pensando que me gustaría. Eso era parte de mi rutina diaria. Después, no sé qué pasó, mi madre se peleó con mi abuela y nos llevó a alquilar una casita pequeña, pero como no nos alcanzaba para pagar, volvimos a la casa de mi abuela. Yo le decía que no queríamos estar ahí, que si podíamos irnos a visitar a mi padre, y ella aceptaba. Trataba de hacerlo siempre para no tener que estar en casa de mi abuela. Eso era cosa de casi todos los días. Agarraba a mis hermanitas y las llevaba a veces a dormir a la casa de alguna tía, a veces a la casa de mi otra abuela y abuelo, y otras veces con mi papá. Él no era malo, pero como ocurre con muchos hombres, a veces sus nuevas esposas son más importantes, y él no tenía ni la menor idea de lo que nos pasaba. ¿Quién me iba a creer a mí?, pensaba. Solo voy a causar problemas, porque mi abuela decía que era una chismosa, así que prefería quedarme callada, ya que mi abuela me decía que era chismosa y mentirosa cuando le contaba que mi abuelastro me... Por lo tanto, decidí quedarme callada, ya que mi papá ya tenía otros hijos con su esposa y casi no nos prestaba atención a nosotras. La esposa de mi papá no era buena con nosotras y a veces nos... Cuando mi papá llegaba a la hora de la comida, ella siempre nos decía que no quería que saliéramos del cuarto porque solo lo molestábamos. Pero a pesar de soportar a nuestra madrastra, era mejor que estar en la casa de mi abuela. A veces nos quedábamos con mi otra abuela, la que sí era buena y nos trataba con amor. Le decíamos abuelita Juanita. Sin embargo, ella siempre iba a otra ciudad donde vivía otra de mis tías. Incluso en una ocasión me sentí muy feliz porque nos llevó con ella. Pero éramos 4 y éramos muchos pasajes para viajar con nosotras. Y además mi familia era muy pobre, así que solo en esa ocasión nos llevó. Después de eso casi nunca estaba y a veces me tocaba llevar a mis hermanas de regreso a la casa de mi abuela materna. A veces pienso que mi abuela materna sí nos quería porque nos preparaba comida y casi no nos pegaba. Incluso a veces nos defendía de mi madre, que llegaba de mal humor y me daba unas palizas feas y yo a veces no sabía ni por qué. Con mi abuelastro aprendí que si trataba de no estar cerca de él no me pasaba nada, pero en las noches siempre me parecía escuchar pasos gigantes acercarse a mi colchoneta, porque en ese tiempo no teníamos camas, solo mi mamá tenía una y dormíamos en colchonetas mis hermanas y yo. Así eran todas las noches de insomnio. Recuerdo que un día le dije a mi madre que mi abuelastro nos hacía esas cosas y ella salió a discutir con mi abuela. Mi abuela le dijo que yo era una chismosa y mentirosa y mi madre tuvo que irse a trabajar en esa ocasión, pero me pidió que fuéramos a la casa de mi padre y que nos quedáramos allá unos días mientras se encontraba una casa para que viviéramos nosotras solas, pero no le alcanzó el dinero y tuvimos que regresar a la casa de mi abuela. Mi abuela estaba muy enojada conmigo y me dijo que me fuera a encender el fuego de la hornilla para hacer tortillas. Yo no pude prenderlo y de la nada empezó a golpearme. Nunca he podido olvidar ese día porque me jaló del cabello, me aventó al suelo y comenzó a darme patadas hasta que se cansó. Siempre ha pasado por mi cabeza la pregunta de por qué mi abuela me trató así de mal si yo la quería. A pesar de todo yo la quería y ella sabía que yo no estaba mintiendo. Como mi madre a veces llegaba tarde del trabajo, nosotras ya estábamos dormidas y por la mañana salía muy temprano, así que casi no la veíamos. Y días después decidí no decirle nada para evitar causar problemas. Los días pasaron y pasaron los años. Pasé 3 años tratando de esquivar a mi abuelastro. Gracias a Dios llegó ese día de alivio. Eso por lo que te estoy enviando esta historia. Esa mañana mi abuelastro se fue a trabajar. Recuerdo que en la casa había una cabra y ese día mi abuelastro dijo que cuando regresara le iba a quitar la cabeza a la cabra para hacer tamales. Se fue muy molesto porque la cabra solo causaba desastres, pero nosotros no queríamos porque jugábamos con ella, era como nuestra mascota. Ese día mi abuelastro estaba tan de malas que en el camino le quitó la cabeza a un perro que se le apareció y como trabajaba 24 horas de guardia en un rancho, tenía que regresar al día siguiente.
Esa noche, antes de que sucediera todo, llegó y contó que el perro era enorme, algo que nunca había visto, y que incluso le pareció escuchar que hablaba, aunque pensó que quizá lo había imaginado, pero también decía que ya no le importaba, ya que ese animal ya estaba en el otro mundo. Al día siguiente se fue a trabajar, pero ya no regresó a casa por la noche, lo cual no nos preocupó mucho, ya que a veces pasaba que cuando se emborrachaba podía perderse hasta por 2 días, así que nadie se preocupó. Sin embargo, cuando pasaron 4 días, mi abuela empezó a preocuparse, y junto con mis tíos lo buscaron, pero no lograron encontrarlo. Mis tíos pidieron ayuda a los vecinos y todos se fueron a buscarlo al terreno del rancho donde trabajaba. Al día siguiente lo encontraron desvivido y sin cabeza. Al parecer estaba lleno de mordidas y rasguños enormes y le habían quitado la cabeza. Algunos pensaban que quizá alguna bestia lo había atacado para comérselo, pero no faltaba ninguna parte de él. No puedo decir que me alegra, pero sí sentí un alivio, porque el miedo de las noches me duró mucho tiempo y luego se convirtió en insomnio. Lo realmente escalofriante de esta historia es que dicen que un nahual desvivió a mi abuelastro, ya que al perro al que había desvivido formaba parte de una familia de nahuales que fueron por él. Personalmente, agradezco a ese nahual que lo desvivió. Fue un ángel para mis hermanas y para mí. Nunca antes hablé de esto con nadie, pero sentí que necesitaba desahogarme. Muchas gracias. El carruaje del diablo en Monterrey. Hola Pepe, te escribo desde Monterrey, Nuevo León. Esta historia me la contó mi madre y le sucedió a mi abuelo entre los años 40 y 50. Una noche, mi abuelo regresaba del trabajo en autobús. Eran casi las 11 de la noche y bajó en la avenida Chapultepec, cerca de la avenida Revolución, un poco lejos de la casa, ya que en aquel entonces no había muchas líneas de autobús. En esa intersección había un bar al que de vez en cuando solía ir a tomar una cerveza, y ese día fue uno de esos. Mi abuelo no solía embriagarse y para regresar a casa debía tomar un largo camino. El autobús lo dejaba en la avenida mencionada, por ser lo más cercano, y desde ahí debía caminar hasta la casa, ubicada en la avenida Revolución, cerca de donde ahora está la Plaza Nuevo Sur. El camino era de aproximadamente 25 minutos en aquella zona poco poblada de aquel entonces. Debía cruzar cerca de un cementerio llamado Panteón Jardín, en la avenida José Alvarado. Mi madre cuenta que su padre le contó que mientras caminaba por la avenida y se acercaba al panteón, comenzó a escuchar lo que parecía ser un carruaje o carretilla tirada por caballos. Aunque no le dio mucha importancia, tomó sus precauciones, ya que ese tipo de transportes solían ir acompañados de perros. Para evitar un posible ataque, tomó algunas piedras por si acaso necesitaba asustar a los animales. Se resguardó detrás de unos arbustos que le permitían ver el camino. El sonido del carruaje se acercaba cada vez más y esperó a que pasara para continuar su camino. Comenta que el sonido se acercaba cada vez más, pero no podía ver ningún vehículo en el camino. Lo que más escalofríos le dio fue escuchar cómo el carruaje pasaba justo frente a él, sin ver ningún vehículo, persona o perro. Esto le puso la piel de gallina y se marchó rápidamente del lugar. Nunca supo qué fue aquello que le ocurrió, pero esa historia ha pasado de generación en generación. Ahora, ese es un lugar donde hay muchas casas y edificios. Me pregunto si ese fenómeno se ha estado repitiendo en ese lugar. Ojalá que si alguna persona de esa zona te está escuchando, nos pueda contar su experiencia. Un ser desvivió a mi abuelo e intentó hacer lo mismo conmigo. Una noche lluviosa me encontraba en la casa de un amigo. La lluvia era muy intensa y los truenos resonaban por todos lados. Debía regresar a casa, pero la lluvia me estaba deteniendo. Luego, mi amigo buscó un paraguas y salí rumbo a mi hogar. La calle estaba completamente oscura, no había personas caminando, solo yo debajo de la intensa lluvia. Mientras avanzaba, percibí un olor fuerte a pudrición, lo cual me pareció extraño, pero continué mi camino. La lluvia se hizo cada vez más intensa y aún me faltaba un largo trecho para llegar a mi casa. La noche parecía pesada y escalofriante, como si estuviese en otra dimensión. Después de unos minutos volví a sentir el intenso olor a putrefación. Esta vez fue más fuerte y tuve que taparme la nariz. Aceleré el paso, deseando llegar pronto, aunque mi casa seguía lejos en la distancia. Además, mi teléfono estaba a punto de descargarse, dejándome en completa oscuridad. De repente, a lo lejos divisé a un hombre que venía en un caballo negro. Sentí un escalofrío al verlo, pero me ofreció llevarme, y aunque dudoso, acepté su oferta, pues eso era algo muy común en mi pueblo.
Pensé que quizá era la manera más rápida de llegar a mi casa. Monté el caballo y el hombre avanzó en silencio. Sin embargo, mi mayor temor surgió de repente, cuando ese hombre desprendió un olor horrible a pudrición. No soportaba el mal olor y decidí bajarme del caballo. Quedé petrificado al ver que aquel hombre estaba esquelético. Su cuello no tenía piel. Rápidamente le pedí que me dejara en ese lugar, pero el caballo empezó a correr a toda velocidad. El hombre emitía una carcajada espeluznante. En ese momento, el miedo invadió cada rincón de mi cuerpo. Junto al camino vi un bosque grande a que el caballo se dirigía, pero también había un pozo de agua cercano. Aproveché la oportunidad y me lancé del caballo. Caí en el agua y por suerte no estaba muy profundo. De repente, el hombre del caballo se devolvió y comenzó a buscarme por todos lados. Aterrorizado, me oculté en una esquina del pozo para que no pudiera verme. Después de unos minutos, el hombre desapareció en el bosque, dejando un fuerte olor a pudrición a su paso. Salí corriendo de ahí, continué en la oscuridad hasta que divisé una luz a lo lejos. Entonces supe que había llegado. Llegué con el corazón acelerado tras aquella experiencia aterradora. Mi madre, al verme tan asustado, me preguntó que qué me había pasado. Le conté la historia y ella me reveló que algo similar le había ocurrido a mi abuelo años atrás y que el impacto fue tan grande que falleció a la semana siguiente. Quedé totalmente paralizado. Aquella experiencia me generó un gran pánico. Algo que no pertenecía a este mundo, quizá una entidad proveniente del mismísimo infierno, me había intentado llevar. El extraño ser del camino en Nuevo León. Mi padre es originario de General Terán en Nuevo León. Él me contó que en una ocasión hace aproximadamente 10 años, un tío ya fallecido le relató que en los años 60, regresando de una reunión con amigos alrededor de las 12 o 1 de la mañana, y en esos lugares que eran como ranchitos con poca iluminación, vivió una experiencia muy peculiar. Mi tío era una persona valiente que no se asustaba con facilidad y solía viajar solo entre el monte a altas horas de la noche. Estaba regresando de la reunión mencionada, montando en su caballo y armado con su la cual manejaba a la perfección. Iluminado solo por la luna, suficiente para divisar el camino, notó un bulto que se movía de un lado a otro de manera extraña. Inicialmente, mi tío no le dio importancia, pensando que podría tratarse de una bolsa negra o alguna ropa olvidada en el camino. Sin embargo, al acercarse, el caballo se detuvo y se negaba a avanzar. El bulto estaba justo frente a ambos. Pensando que podía tratarse de algún animal, mi tío sacó una arma para disparar, pero esta no respondía. Intentó alrededor de 3 o 4 veces, sin éxito durante 2 o 3 minutos, mientras el bulto permanecía estático y el caballo nervioso. De repente, el bulto se alejó a gran velocidad, casi volando a ras de suelo. Aunque confundido, mi tío siguió su camino, ya más tranquilo, al ver que su caballo también se calmaba. A lo largo del camino, mi tío seguía pensando que quizás su se había descompuesto. Cerca del lugar del encuentro, vio un árbol grande con frutos y decidió despejar sus dudas disparando. Para su sorpresa, los disparos funcionaron sin problemas. En ese momento, sintió un escalofrío al no poder explicarse qué había sucedido anteriormente. Cabalgó apresuradamente hasta su casa y hasta la fecha, mi padre se pregunta qué fue exactamente lo que vio mi tío en aquella ocasión. Unas ánimas me protegieron de una... Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Hoy te contaré una de mis experiencias con unas ánimas que me protegieron. Antes de iniciar, es importante mencionar que llevo alrededor de 6 años viviendo en esta casa, desde donde todos los días escucho tus historias. Desde que llegué a vivir aquí, hay un árbol muy frondoso que da a un jardín muy grande justo enfrente de mi casa, pero nunca me había acercado a ver qué había ahí. Hasta que un día, regresando de un baile como a las 2 de la madrugada en mi moto, vi a 2 muchachos sentados justo en ese lugar. Pensé que quizá estaban tomando o que podrían intentar asaltarme. De todas formas, seguí mi camino a casa sin darle mayor importancia. En otra ocasión, salí a comprar la cena y los vi de nuevo. Esta vez simplemente estaban sentados. No les di más importancia hasta que levantaron la mano para saludarme desde lejos. Respondí el saludo y seguí mi camino. Pasaron los meses y en diciembre del 2022, mientras buscaba trabajo, encontré la oportunidad de ser guardia de seguridad en el mismo fraccionamiento donde vivía. Me tocó trabajar la noche del 24 de diciembre, Nochebuena. Pensé que aunque no era lo ideal, trabajo es trabajo.
Durante mi turno, alrededor de las 3 de la tarde, la gente se preparaba para la cena de Navidad, cuando de repente empecé a ser atacada con piedras que llegaban hasta la puerta de la caseta. Al asomarme no vi a nadie. Decidí ir hacia el árbol donde había visto a los muchachos, ya que de ahí provenían las piedras, pero no había nadie, solo un par de cruces con 2 nombres. Eso me sorprendió bastante, ya que no las había visto antes. Sus cruces estaban sin flores. Sentí un poco de tristeza y prometí traerles algunas. Más tarde, un compañero me advirtió sobre sucesos que estaban ocurriendo dentro de la caseta. Seguían aventando piedras y escuchaban pasos arriba de la misma, así como también estaban abriendo y cerrando la puerta, pero no había nadie, así que decidimos dejarla e irnos a nuestras casas. De regreso a casa, esa noche se escucharon balazos muy cerca de la caseta. Agradezco mucho a esos espíritus que para ese momento ya estaba segura que eran ese par de chicos y quienes de alguna manera me salvaron de estar ahí. Después de varios días escuchando voces en mi casa, identifiqué que provenían de esos 2 jóvenes y ya los había visto una noche asomándose por la ventana. No sentí miedo, así que simplemente cerré la cortina, confiando en que estaban cuidando el lugar. Días más tarde me enfermé y al visitar al médico me enteré de que estaba embarazada de casi 20 semanas. Sentía la presencia de esos chicos de manera más frecuente, incluso viendo sombras salir al baño. Se dice que cuando estás creando vida, se tiene un pie en la tumba y otro en la realidad. Cuando mandé pedir flores para esos jóvenes, al recibirlas y colocarlas cerca de la ventana, al mediodía escuché voces diciendo lo lindas que eran y afirmé en voz alta que eran para ellos. Al día siguiente por la mañana, decidí acercar las flores a su cruz. Al hacerlo, descubrí una toalla en la cruz con una foto adentro, enrollada con un listón rojo y una carta. En la foto estaban ambos chicos, al parecer eran hermanos. Después de limpiar, nos retiramos. En el camino escuché pasos detrás de mí, pero al voltear no vi a nadie. Hasta el momento no ha sucedido nada más y ya no he regresado al árbol. Supongo que en algún momento lo haré para llevar más flores. El espíritu de un joven me ayudó en León, Guanajuato. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Víctor Ledesma. Esta anécdota sucedió en León, Guanajuato, hace poco más de 40 años. La historia que a continuación quiero compartirles es una anécdota que, aunque me sucedió hace muchos años, aún me sigue intrigando. Todo sucedió a mediados de los años 80. En ese entonces yo era un adolescente intentando ser hombre, aunque tal vez sin darme cuenta, desde muy temprana edad ya lo era. No solo por mi afición a beber y a fumar, entre otras cosas, sino también porque ya tenía en mí un alto sentido de responsabilidad y apego al trabajo que me brindaban cierta autonomía. Todo ocurrió una tarde. Estaba en vacaciones de Semana Santa de mi escuela, por lo que aproveché para ocuparme en un trabajo de tiempo completo, esto en un taller de calzado rumbo al barrio de arriba. Los sábados, al recibir mi paga, algunas veces me gustaba ir a beber algunas cervezas en un bar que estaba en la calle 27 de septiembre. Era una pequeña cantina donde se daban cita en su mayoría obreros de las antiguas tenerías aledañas. Se comía y bebía en un ambiente más que grato para mí. El mayor atractivo era la vieja rocola que tenían ahí. Más que un aparato para escuchar música, para mí era una verdadera máquina del tiempo, donde podía transportarme a los años 40 a través de algunos boleros, pasando por los años 50, 60, 70, con un sinfín de melodías en ese tiempo, aún desconocidas para mí. Sé que quizá por las plataformas de música que hay actualmente no me entenderán, pero era mágico. Esa tarde bebía y escuchaba música en la vieja rocola del bar, tratando de mitigar algunas tristezas que guardaba en mi memoria y en mi corazón. De pronto comencé a sentir una vibra muy especial, llena de melancolía. Estuve bebiendo hasta embriagar mi alma y mis sentidos. Estando sentado en la barra, sentí una mirada detrás de mí y una gran necesidad de poner canciones en aquella rocola. Así transcurrió el tiempo, sin dejar de sentir esa extraña presencia observándome, hasta que finalmente salí del bar y decidí irme caminando, pues vivía relativamente cerca. Salí y caminé un poco. La noche era clara y fresca. Una suave brisa me invitó a sentarme un rato en una banca del Jardín Allende. Ya era tarde y casi no pasaba gente. Saqué un cigarro y cuando estaba por encenderlo, una voz detrás de mí me dijo: «Invítame uno, compa». Volteé y vi que era un joven de unos 20 años, con una chamarra de cuero y jeans ajustados.
Vestía a la moda de los años 60, pero por un momento me vi reflejado en él. «¿Qué te pasa, compa? Te ves muy triste», me dijo. No es nada, ya se me pasará», le contesté. Sin más, comenzó a contarme que estaba pasando por un momento muy difícil. Estuvo enamorado de una chica, pero nunca pudo hacer nada para conquistarla, ya que era la novia de su mejor amigo. Una desgracia rompió aquel triángulo amoroso. Su amigo falleció en un accidente y posteriormente la joven amada también, a causa de una enfermedad. Sentía una gran pena que lo atormentaba. Al escuchar su historia, vi un par de lágrimas correr por sus mejillas. Le dije que fuera fuerte y que tal vez con el tiempo lograría olvidar. Le pedí su número de teléfono para poder hablarle algún día. Lo anotó en un boleto de camión y lo guardé. Quise sacar otro cigarrillo, pero al hacerlo lo tiré al piso. Me agaché a recogerlo y al levantarme, el joven ya no estaba conmigo. Miré a todos lados, pero ya no había ningún rastro de él. Su historia y la forma en la que se desvaneció me dejaron pensando. Decidí ir a tomar otro trago y estando en la cantina recordé el número telefónico que me dio. Lo saqué, pero ese no era un número, eran un par de letras y un número. De inmediato lo relacioné con la rocola. Deposité una moneda, tecleé la clave y una dulce melodía me conmovió hasta sacar una lágrima de mis ojos. Era su historia hecha canción. Desde entonces, cada que escucho esa melodía me invade una gran tristeza. Me viene a la mente ese episodio vivido aquella extraña noche de abril. Un nahual se hizo pasar por mi mascota perdida en Hidalgo. Hola Pepe, esto que estoy por contarte comenzó un 24 de diciembre del año 2020, en un pueblito ubicado en Tepeji del Río, en Hidalgo. En esa ocasión estaba con mi familia celebrando la Navidad y todo iba muy bien. Al día siguiente, mi padre nos dio de regalo un perrito, ya que vivíamos en el campo y nos sería de mucha utilidad. Nos pusimos muy felices y decidimos llamarlo Toby. Lo educamos y cuidamos con esmero. Con el paso de los meses, se acostumbró al campo y cuidaba el ganado. Mi papá y yo lo llevábamos de cuando podíamos. Todo era felicidad y amor, hasta que en una ocasión, mientras trabajábamos en el campo, nos dimos cuenta de que Toby no estaba con nosotros. Al buscarlo no lo encontramos y al regresar a casa descubrimos que tampoco estaba ahí. Pasaron los días y Toby no regresaba. Aunque estábamos tristes, debíamos seguir adelante. 6 meses después, una noche mientras dormíamos, escuché los ladridos de un perro. Al asomarme por la ventana, me di cuenta de que era Toby. Emocionado desperté a mis padres y compartí la noticia. No podíamos creer que hubiera regresado. Sin embargo, notamos que estaba limpio y sin heridas. Algo extraño estando en el monte. Al día siguiente, al llevarlo al campo, notamos cambios en su comportamiento. Ya no era tan alegre como antes, se veía menos activo y renuente a acompañarnos. Eso nos preocupó, pero lo peor estaba por venir. Una noche desperté a las 3 de la madrugada. Iba a ir al baño, que estaba a unos cuantos metros de mi cuarto, en la parte de afuera, cuando de repente escuché unas voces. Tomé un por precaución y fui hacia donde provenían, descubriendo algo impactante al asomarme. Vi a mi perro, pero tenía algo muy aterrador. Su rostro se parecía al de un humano. También vi cómo se paraba en 2 patas y echaba a correr hacia los matorrales muy asustado. Me eché a correr a mi casa, cerré la puerta con seguro y me fui a mi cuarto. Me quedé despierto toda la noche, no pude dormir con lo que había visto. Al día siguiente aparecieron varios animales de nuestro ganado lastimados. Entre ellos, al menos 6 toros estaban sin vida. Todo parecía una película de terror, pero estoy seguro de que lo que vi esa noche fue real. Cuando se hizo de noche, decidí ir a ver al perro nuevamente con mucho cuidado. Me acerqué y lo vi tal y como estaba anteriormente, solo que esta vez vi cómo se transformaba en un hombre muy alto y delgado. En ese momento supe que ese no era mi perro, sino un nahual, que para los que no lo conocen, son brujos que se pueden convertir en animales para hacer sus fechorías. A la mañana siguiente fui a la iglesia del pueblo, le conté al padre lo que había pasado y le pedí que me ayudara. Él me dijo que regara agua bendita donde dormía el perro, también que regara el agua alrededor de mi casa y que rezara una oración que él me había dado. Cuando regresé a casa hice todo lo que me dijo. Una vez llegada la noche pude escuchar los gritos de una persona. Al asomarme vi al perro corriendo en 2 patas hacia el monte. Al día siguiente le pregunté a mis padres si no habían escuchado nada extraño aquella noche, pero ellos me dijeron que no. Pasó un tiempo y esa criatura ya no regresó.
pero esta vez ya no nos pareció extraño. Pasaron los días y una ocasión un amigo me contó que habían encontrado a Toby sin vida. Al parecer lo habían atropellado, pero esto sucedió una semana después de que había desaparecido, solo que en ese momento no me lo quisieron decir porque sabían que lo quería mucho. Pero ahora todo tenía sentido. Toby había muerto una semana después de que se fue y ese perro en realidad era un nahual que nos quería hacer daño. Hasta ahora no ha regresado y solo espero que nunca regrese y que jamás volvamos a vivir algo similar. El espíritu de la cruz en Colombia. En Colombia se le llama Calvario a la cruz que se coloca en el lugar donde falleció alguien en la zona rural. También existe la creencia de que en aquel sitio donde se encuentra esta cruz se pueden escuchar ruidos o incluso se puede llegar a ver a la persona que falleció ahí. Esta creencia era muy popular, pero mi madre aseguraba que solamente las almas con asuntos pendientes en este mundo se quedaban penando en aquel lugar, usualmente personas con malas acciones a sus espaldas. Rogelio fue desvivido mientras subía a su casa, la cual estaba un poco más arriba de la nuestra. A pesar de que se decía que era un hombre inocente, muchos sabían que tenía una serie de cruces a sus espaldas. La familia, como es la tradición, colocó una cruz en el lugar donde lo desvivieron. Sin embargo, su muerte también encerraba un secreto. A pocos metros de donde lo desvivieron residía una mujer con su hijo pequeño. La mujer recuerda que aquella noche escuchó voces de varios hombres, pero estas sonaban amables. En cierto momento, uno de ellos preguntó: ¿dónde está? Se oyó la voz de Rogelio riéndose al contestar: es un secreto que solo conoce el diablo y yo. En ese instante se produjo un gemido, seguido de la primera puñalada. Nuevamente la pregunta resonó: ¿que dónde está? A pesar de estar, Rogelio volvió a reír y gritó: nunca lo sabrán. Los gemidos siguieron uno tras otro, hasta que 12 puñaladas y golpes con una piedra en el rostro lo dejaron irreconocible. Cada golpe, cada puñalada iba acompañada de la misma pregunta, pero él se negaba a brindar la respuesta esperada. La mujer que vivía cerca y escuchó lo sucedido rápidamente abandonó el lugar, argumentando que todas las noches posteriores al desvivimiento escuchaba los gemidos. Sin embargo, se rumorea que se fue porque había reconocido las voces de los culpables, temiendo por su vida, ya que se decía que habían sido el padre y el hermano de Rogelio. Esta era una historia de la cual no se hablaba abiertamente, pero todos decían que había sido desvivido por su propia familia. Sin embargo, todo cambió una noche. Ese día, mi padre se había quedado a tomar unas cervezas en el pueblo y subió muy noche a la casa. Cuenta que a unos pocos metros antes de llegar al Calvario, sintió la sensación de que alguien lo seguía. Varias veces miró hacia atrás, seguro de que alguien estaba a sus espaldas, pero solo era una sensación, así que apresuró el paso. Aún no había pasado por la cruz que estaba ahí, pero al verla recordó lo que decía mi madre, que ahí quedaban las ánimas. Trató de pasar corriendo por el lugar, pero en eso escuchó con nitidez pasos que corrían a su espalda. Volteó de inmediato y se llevó la mano al machete. Aunque los pasos eran sonoros, ahí no había nadie. Aún así sintió pasar algo a su lado. Eran tan reales que él los esquivó por inercia y fue a caer apoyado contra el Calvario. Al ver dónde fue a caer, se levantó de inmediato. Fue en ese momento que escuchó el quejido que salía del Calvario. Sintió un escalofrío recorrer toda su piel y sus piernas empezaron a temblar. No era capaz de pararse, así que gateando se retiró de la cruz. Estaba a unos pocos pasos del Calvario cuando volteó a mirar y lo que vio le heló la sangre. Al lado del Calvario estaba de pie un hombre, pero no era Rogelio. El hombre que estaba ahí era completamente diferente, alguien que mi padre no conocía. Lo vio mirarlo con ojos tristes y lanzar ese quejido tan tenebroso y lastimero. Mi padre solo pudo ir a casa. En casa se llegó a la conclusión de que en ese lugar no desvivieron a Rogelio, sino a otro hombre. Padres y hermanos hicieron toda esta farsa para dejarlo libre de las culpas por lo que se le investigaba. Por eso dejaron irreconocible la cara de aquel desdichado. La mujer que vivía al lado sabía la verdad, por eso huyó del pueblo. Aunque aún quedan dudas. En realidad, ¿quién es el hombre que murió ahí? Nadie lo sabe. ¿Dónde está Rogelio? Esa es otra pregunta que no tiene respuesta.